Ah, mira, está llegando. Ok. Yo tengo uno de mis hijos compartiendo el estudio conmigo. Voy a apagar mi video, pero aquí estoy. Bueno, pues adelante, Miriam. Bueno, buenos días todavía. Como saben, esta es la segunda vez que hacemos la transmisión en este formato del PPD. Y bueno, para advertencia a todos, se está grabando, entonces, porque después lo vamos a subir a la página de WordPress donde tenemos todo el programa y el calendario. Hoy me toca presentar a mí. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, aquí está. Acá tengo 1000 pantallas abiertas, entonces alguna de ellas es la que necesito compartirles, que es esta. ¿La ven todos allí? ¿Sí? Vale. Bueno, esta presentación de hoy es una presentación un poquito, no es lo que suelo hacer normalmente, que normalmente presento como más ejemplos y es un poco más dinámica. Esta es una presentación un poquito más teórica, porque pues es para hablar un poco de los fundamentos de qué es remediación, un poco de transmedia y un poco de multimedia, porque estamos justo en es una de las partes de mi investigación que yo considero importante y que es lo que estoy intentando aportar al instituto. Pues bueno, la titulé Pérdidas y ganancias en la remediación de los documentos textuales, y bueno, como dice el título, me voy a centrar en documentos de texto, aunque bueno, conforme vayamos avanzando veremos que remediación no se aplica solamente a los objetos de texto, sino a muchos otro tipo de objetos. ¿Vale? Bueno, no todas las remediaciones son digitales, hay otras remediaciones que son, digamos, a mano, analógicas. Y bueno, finalmente, remediar creo que es un título autoexplicativo, es simplemente cambiar de un medio a otro. Y hay ejemplos desde los facsímiles, la fotografía es una forma de remediación, el microfilm es una forma de remediación, y tal vez un poco la transcripción también puede entrar en este tipo de remediaciones. Al final es intentar mantener los contenidos, pero cambiarlos en un formato o a un medio diferente. Puede ser medios materiales, como los facsímiles, por ejemplo, que pasan de un medio material a otro medio material, o pueden ser también medios digitales, como las digitalizaciones, los PDFs, etc. ¿no? Este es un ejemplo de, digamos, de una copia, una réplica hecha a mano, es decir, es el mismo texto, se copian incluso hasta los dibujos y los detalles, y en el sentido estricto no es un cambio de medio per se porque sigue siendo de un impreso a otro. Sin embargo, sí se puede considerar una copia, una forma de remediación, porque está cambiando un poco la dinámica del texto y la dinámica del contenido. Si nos fijamos en esta imagen, no son exactamente iguales, no es una copia exacta, esto tiene que ver con que están hechos a mano, y bueno, un poco el autor pondrá su granito de arena para que sea distinto. El objetivo es el mismo, es preservar, es replicar, es distribuir. Sin embargo, están cambiando las formas en las que se están haciendo. Aquí se puede ver un poco también las distintas calidades del papel, etc. Entonces, sí hay pequeños cambios que ya hacen que no sea el mismo objeto a pesar de que tienen básicamente el mismo contenido. Nosotros estamos todo el tiempo remediando objetos, que no copiamos ni transcribimos los manuscritos, por ejemplo, los textos que trabajamos. Estamos citando, sacando fichas, sacando fotografías, creando PDFs, etc. Es decir, es una práctica sumamente común que quizá la hemos asimilado sin darnos cuenta, pero es algo que estamos haciendo continuamente y que se viene haciendo desde el momento en que se fija la escritura, se está haciendo una réplica y por lo tanto una forma de remediación, ¿no? Aquí está. Esta creo que es una de las remediaciones más contemporáneas o más actuales, ¿no? Que es el cambio de digamos, de un papel a una microfilm, a una microficha. Y esto, pues,
creo que es una forma mucho más clara de hacer un cambio de medio, pasar el impreso o la imagen o lo que sea, el objeto material, es decir, que tiene una fisicalidad que se puede tocar, que tiene un olor, a una forma completamente distinta en el que está cambiando su materialidad, pero que está intentando conservar lo más posible su identidad. Por identidad quiero decir, bueno, vamos a pensar que se intenta con un microfilme, pues se puede ver el daño del papel, por ejemplo, se puede revisar las roturas de las imágenes si es que las existen, se puede ver un poco los contenidos, que es lo más importante, y bueno, con la microficha pasa más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos este ejemplo muy claro de una remediación eh, que es un ejemplo cotidiano con el que trabajamos todos los días, ¿no? Cómo pasamos a esta es una imagen de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Bueno, lo que podemos ver allí es una imagen, la imagen de la parte superior de un texto de periódico del 19. Y bueno, aquí está muy claro que este no es el periódico original, si se puede hablar de un original, y ahorita vamos a la cuestión de original porque es importante. Entonces, este no es el periódico, no es el papel, no tiene la textura, no tiene los olores, etcétera. Lo que tiene es una representación en ceros y unos de sí mismo y que ahora está en un objeto, en un medio digital al que podemos tener acceso. Este periódico podríamos consultarlo si nos vamos a parar a la biblioteca, lo pedimos, lo podríamos tocar. Pero también pasó por una remediación más, que es pasarlo del periódico físico, del papel, a una microficha, a un microfilme, un primer cambio de medio, una primera remediación, y después pasa por una segunda remediación, que es digitalizar ese objeto para hacerlo disponible en un medio electrónico y particularmente hacerlo disponible en un medio de redes, donde puede estar conectado e hipervinculado con otros recursos. Tiene una tercera remediación, que es la salida, el objeto de salida. Nosotros no estamos viendo una imagen, una PNG, un TIFF o un JPG, estamos viendo un PDF. Eso es a lo que nosotros tenemos acceso, al PDF de los periódicos, en este caso. Entonces tenemos tres etapas de remediación y cada una de estas etapas estaba cumpliendo una función para el momento en el que fue realizada. Con documentos antiguos es muy posible que eventualmente dejen de estar disponibles en material, que no podamos ver o tocar los documentos o tocar el papel, porque particularmente en periódicos el papel no es de muy buena calidad, se rompen, se desgastan, etc., ¿no? Si regresamos a la imagen se puede ver que aquí tenemos en el lateral izquierdo ya tiene unos daños, se alcanzan a ver algunas roturas en el corte superior del periódico y algunas letras también se están ya manchando por el uso de un objeto cotidiano, de un objeto de uso diario como es un periódico. Entonces, aquí, para poder lograr estas remediaciones, bueno, la primera intención de remediación, que escribí mal, por cierto, que fue la de microfilme, una de las intenciones es preservarlo, es decir, conservar los contenidos, conservar la apariencia lo más posible de estos periódicos, pero para poder hacerlos disponibles en un futuro. Es decir, si el periódico, el original, el material termina perdiéndose, por lo menos queda un testimonio del mismo a manera de microfilme que se puede consultar hasta que o la máquina de microfilme deje de funcionar o el microfilme también se deteriora, porque todos los objetos materiales sufren un deterioro eventualmente con el paso del tiempo. La segunda remediación fue una digitalización, es decir, convertirlo en imágenes TIFF de alta resolución para poder tener también esta doble función de preservarlos en otro medio, poder conservarlos y garantizar el acceso a largo plazo, pero también ponerlos a disposición del resto de la comunidad, o en este caso particular está en Internet, así que lo puede ver todo el mundo. Entonces, esta pase a la digitalización
y su posterior, y el compartirlo en medios electrónicos, el compartirlo en internet, etcétera, genera una comunidad que puede tener acceso al documento que de otra forma no lo tendría. ¿Por qué me refiero a esto? Porque aún el microfilme es un objeto material, tienes que pedirlo. Tienes 1, 2, 3 o 4 microfilmes del mismo periódico, pero son materiales, son físicos, necesitas transportarlos, necesitas llevarlos, necesitas prestarlos, etc. Es decir, estás sujeto a una cadena de distribución física que va desde pedirlo al bibliotecario que te lo lleven o irte a sentar físicamente a la biblioteca donde hay una máquina de microfilme para poderlo consultar. Sin embargo, en un objeto digital, su digitalización y su posterior salida a PDF, que es un formato más o menos estable, más o menos inalterable, etcétera, se corta esta cadena de distribución y se hace responsable al usuario de su consumo. Es decir, ya cualquier persona en cualquier parte del mundo que se encuentre con la hemeroteca que quiera revisar el siglo XIX de periódicos mexicanos lo puede hacer desde la comodidad de su casa. Claro, con las limitantes lógicas que además en estas épocas de pandemia nos quedan muy claras, pues hay que tener luz y hay que tener internet, ¿no? Si no, también tiene sus limitantes. Lamentablemente ningún tipo de remediación es autónomo y autosuficiente. Siempre va a haber una necesidad de tener acceso a estos objetos por algún medio. En la remediación digital de los objetos, como es este PDF que les pongo, hay procesos internos o procesos intermedios que van a van a enriquecer en la consulta o la búsqueda de estos objetos digitales. En el caso particular de la hemeroteca hay un proceso intermedio que es hacer un reconocimiento óptico de caracteres dentro de todos los periódicos y limpiar ese OCR y generarlo en una capa oculta que va detrás de estos PDFs que son lo que nosotros vemos, con una serie de procesos que permiten hacer lo que vemos aquí, tener una palabra subrayada en amarillo por medio de una búsqueda. Es decir, esto, aunque es una de las cosas más simples o más sencillas, ya es un proceso intermedio para una salida de un objeto remediado 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, este tipo de posibilidades no se pueden hacer con un objeto material, con un objeto físico. Es decir, nosotros para poder en un periódico o en un libro, en papel, poder encontrar una palabra, pues tenemos que leernos todo el libro e irla subrayando y anotando en qué página y qué estaba. En un objeto digital, a partir de distintas metodologías y distintas técnicas desarrolladas, como el OCR, que ahora ya estamos muy acostumbrados, pero ya he tardado mucho tiempo en llegar a la precisión y la claridad de la que tenemos en este momento, ya se puede hacer esto. Entonces, si ustedes entran a la página de la hemeroteca y buscan carro, que fue lo que busqué para este ejemplo, me salen 400 imágenes, 400 PDFs que contienen la palabra carro y yo puedo ya revisar uno a uno. Este es un recorte completamente al azar, no tiene intención alguna, ¿no? Parece que es un poema o una carta, algo así. Pues bueno, sí hay una pérdida de algunas características cuando se cambia el objeto de un medio a otro, pero también por medio de procesos añadidos y de procesos intermedios, se puede tener ciertas ganancias como algo tan sencillo, y esto súper entrecomillado, porque yo no creo que el OCR y la búsqueda sea algo sencillo, creo que es una cosa muy, muy importante y muy funcional. Algo tan sencillo como poner un OCR y permitir una búsqueda dentro de los textos específicamente, evitándonos leer 40.000 periódicos para ver si encontramos la palabra carro en alguno de ellos, en alguna de las muchas secciones que los contienen, ¿no? Al principio les comenté que lamentablemente esta no va a ser una de mis charlas habituales en las que doy más ejemplos y hablo más de objetos particulares y va a haber ejemplos al final. Sin embargo, pues sí vamos a tener que revisar un poquito de
pues de la teoría y de los teóricos que se han puesto a hablar de estos cambios y de los procesos de digitalización y cómo afectan. Creo que uno de los más conocidos y de los más revisados es Chartier, ¿no? Tenemos esta opinión, además, esta cita en particular es como repetida muchas veces, porque está centrada en objetos, en puntos muy, muy relevantes que quiero profundizar en un segundo, ¿no? Habla de la diferencia de las representaciones en formatos electrónicos y cómo esto cambia el estatus del texto, la pérdida de la materialidad por una pérdida que también al mismo tiempo pues hace una pérdida de ubicación, hace los objetos se vuelven fragmentarios, se vuelven completamente manipulables y bueno, aunque sí menciona un poco la introducción de nuevas, de la ruptura de orillas y fronteras, pues sí da mucho énfasis en esta dificultad y en lo que este cambio de medio tiene tanto para el texto como para el consumidor del texto. En este caso, hablemos del lector para que no suene tan mal como consumidor. De esta, bueno, este no es el único teórico que ha tratado sobre esto. En realidad, desde que se empezaron las digitalizaciones, hay un continuo discusión sobre la pérdida de las ganancias, qué es mejor o qué es peor. Siempre, o bueno, en la mayoría de las veces, al menos en la línea que a mí me interesa, también pues, tomando en cuenta el lector y cómo es su interacción con estos objetos, cómo cambia su interacción, su aceptación de este tipo de objetos que ya no son nuevos, ya está enfrentado a ellos continuamente, pero quizá no tenga la conciencia de que se esté enfrentando a un objeto que no es un libro, que no es un manuscrito, ¿no? Es decir, es un proceso de conciencia que se tiene que ir trabajando y que se tomará eventualmente, ¿no? De la presentación de esta cita me gustaría centrarme en esas cuatro, perdón, eh, propuestas: la inmaterialidad, la ubicación, la manipulación y la fragmentación. Es cierto que cuando un objeto se digitaliza, cambia o pierde su materialidad, es decir, ya no podemos tener el libro, ya no podemos tener el papel, ya no podemos tenerlo físico. Sin embargo, sí necesita un medio material para poder ser consumido. Tenerlo en ceros y unos en la nube no sirve de nada. Si necesitas un teléfono, una tablet, una computadora, algún tipo de medio que es físico para poder tener acceso a este objeto en esta nueva materialidad. Entonces, la inmaterialidad per se no existe, no estamos hablando de un fantasma o algo así, no es inmaterial, simplemente cambia la materialidad y necesita ahora de un medio adicional para poder entrar y ser consumido, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no tienes la computadora con el programa instalado, no puedes leer el flash, que ya no se usa afortunadamente, ¿no? Si no tienes un lector de PDFs, no puedes leer el PDF, etc. Entonces, inmaterialidad per se yo creo que no es, creo que más bien es un cambio de medio y la necesidad de un intermediario para poder accesar y poder consumir ese tipo de objetos, ¿no? Y me refiero a libros, me refiero a imágenes, incluso a videos, ¿no? Pensemos que ahora consumimos todo por YouTube, pero esto no tiene mucho tiempo. Esta grabación, esta charla se está grabando también y se va a distribuir por internet y va a estar abierta para todo el mundo. Pero hace 20 años, si nosotros queríamos consultar un video, pues teníamos que ir al rentar un VHS, un cassette físico, después ir a conseguir un CD, etcétera, ¿no? Entonces, los cambios están sucediendo continuamente y también las formas en las que se comparten este tipo de objetos que alguna vez fueron o tuvieron una materialidad y ahora tienen una serie de ceros y unos y un medio por el cual pueden ser consumidos o pueden tener acceso a ellos, ¿no? Otra
Otro aspecto que mencionamos en la cita anterior es la ubicación. Yo entiendo quizá, tal vez, y si hay historiadores aquí, por favor, corríjanme, el dónde vas a consultar un documento o un texto tiene mucho que ver con su contexto, con su interacción y el cómo lo estudias. No es lo mismo tener un texto en una biblioteca nacional que en un archivo chiquitito en la casa de mi abuela en la sierra, ¿no? Es decir, el contexto en el que se consume o en el que se consulta el objeto textual, en este caso, da un entorno, da un contexto y por lo tanto da y puede influir en el significado del texto mismo. Aquí estoy completamente de acuerdo con nuestro autor, porque sí, si estamos viendo el contexto físico, el contexto espacial en el que se consume, como una posible, como un posible determinante de ciertas características o de cierta contextualización del objeto, cuando no tienes una ubicación específica de un objeto digital, la ubicación no la tienes tampoco, y por lo tanto entonces tampoco tienes esta posibilidad de tener un acceso a un contexto que lo pueda englobar. Sin embargo, en los trabajos académicos o en las digitalizaciones y remediaciones académicas, sí se provee un contexto por medio de una ubicación. ¿A qué me refiero? Los objetos digitalizados forman parte de un proyecto de investigación. Por lo tanto, eso ya está enmarcado en un contexto muy particular, que es el del proyecto de investigación de X o Y. Con las digitalizaciones masivas que se dieron hace un par de décadas, tenemos un montón de bibliotecas digitales. Nosotros mismos en la biblioteca tenemos una biblioteca digital nacional, una biblioteca digital nacional. ¿Esto qué implica? Ya hay un contexto, ya hay una ubicación. Y es una ubicación también digital, es una ubicación electrónica, aunque tengan su respaldo físico. Entonces, ubicar el objeto digital en un entorno digital está permitiendo retomar de cierta forma un contexto en el cual consultarlo. No es lo mismo consultar un PDF en el Rincón del Vago, por ejemplo, que consultar el mismo PDF en Cervantes Virtual o en la Biblioteca Nacional de Francia o en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Nacional de México, etc. ¿No? Es decir, la creación de objetos digitales, ya sea remediados o nativos digitales, no está completamente perdida en su ubicación si se le da un contexto adecuado. La manipulación es totalmente cierta. Si tienes 4 PDFs del mismo documento, pues puedes subrayar uno, compartir otro, dibujar en uno, crear, etc. O sea, sí, los objetos se vuelven mucho más manipulables, pero por lo menos nosotros, desde el punto de vista de estudiosos de los textos, manipulamos los objetos todo el tiempo. El mismo PDF lo subrayamos 40 veces en distintos colores porque cada color es para un artículo diferente, ¿no? Los compartimos por Dropbox, por Zoom, por etcétera. Es decir, siempre estamos manipulando los objetos, incluso los objetos materiales. Que levante la mano quien ha subrayado un libro, ¿no? Creo que nadie lo va a poder hacer. Entonces, desde el punto de vista del consumidor académico, es decir, lo que nosotros hacemos, nosotros manipulamos continuamente los objetos materiales a los que nos enfrentamos y con los que estudiamos. Claramente, con un objeto digital la manipulación es mucho más sencilla si tienes los conocimientos de cómo manipularlo. Es decir, si tienes un PDF con candado y no sabes cómo quitar el candado, no lo puedes manipular, simplemente, ¿no? Si tienes un objeto etiquetado en XML y no sabes XML, pues no lo puedes manipular porque no puedes entrar a romper eso o editarlo de alguna forma. Entonces la manipulación yo creo que es continua tanto en objetos materiales como en objetos digitales, solo que se manipula de formas diferentes. Se puede manipular de una u otra forma y para los dos necesitas conocimiento especializado. No te vas a poner a subrayar un códice. Bueno, ojalá no te vayas a poner a subrayar un códice,
pero tampoco te puedes meter a editar un proyecto digital si no tienes conocimientos por lo menos básicos de HTML. Es decir, aunque estamos, esta cuestión de la manipulación quizá para el lector de entretenimiento, para el lector pasivo que no está interactuando con el documento, que no está infringiendo nada sobre el documento, la manipulación se ve mucho más, más limitada en un libro, en un objeto material. Mientras que la manipulación digital parece ser mucho más sencilla. Yo creo que no lo es, pero sí facilita o posibilita otras acciones, otras funciones, ¿no? Y muy similar a esto es la fragmentación. También estamos acostumbrados a una lectura o a un consumo fragmentado de objetos. Ahora mismo les pasé un par de imágenes. Son fragmentos. No les estoy pasando el manuscrito, ninguno de los manuscritos, ni el original ni el facsímil, se los mostré completo, les mostré un fragmento. Del ejemplo de la hemeroteca también les mostré un par de fragmentos. Es decir, el consumo y la lectura fragmentaria es una cosa que llevamos haciendo desde que aprendemos a leer. ¿Qué pasa aquí? Si yo no les doy el contexto de qué manuscrito es o de qué periódico es, esa fragmentación o ese consumo de fragmentos pierde contexto y simplemente sirve, como fue en este caso, como forma de ilustración, no como un objeto de contenido al que se va a investigar o al que se va a estudiar. Pero la lectura fragmentada ha existido siempre. La lectura académica suele ser una lectura fragmentada, tan simple como las notas al pie de página. Ya estamos haciendo una ruptura de la lectura para irnos a la nota al pie y regresar otra vez, o irnos al final del libro y volver a regresar a la página en la que nos quedamos. Hacemos lecturas fragmentadas y compartimos fragmentos de obra material o digital cuando hacemos una cita textual. Estamos cortando un fragmento del objeto y lo estamos remediando y pasando a otro medio para un contexto distinto, para apoyar un argumento en el caso de una cita. Entonces, la fragmentación tampoco es algo nuevo. La fragmentación también es algo que se practica desde tanto en objetos materiales como en objetos digitales. De nuevo, lo que cambia son las formas de hacerlo y las formas, sobre todo, de compartir y de divulgar esta fragmentación. Un autor que a mí me gusta mucho, que es Bhaskar, porque es de los que no son de humanidades digitales, pero que apoyan a las humanidades digitales. Desde el punto de vista de lo editorial, ¿no? De los procesos editoriales, y justo menciona muy acertadamente, bueno, los relatos transmedia ya existen desde por lo menos los 90s, ¿no? Se han comenzado, se han traspasado los límites del impreso, no que lo impreso vaya a dejar de existir, sino que se han traspasado esos límites, se ha llevado a lo digital un conocimiento materializado de formas distintas, y han surgido disciplinas que trabajan con este tipo de objetos particularmente, entre ellas pues las humanidades digitales, que es una cosa que Isabel, Jonathan y yo insistimos mucho todo el tiempo. Y bueno, lo que cambia son las formas, ¿no? Estamos trabajando ahora con datos, con sitios web, con tipos de software particulares. El concepto de monografía en un entorno digital también ha cambiado, aunque no se ha perdido. Se necesita entonces también un conocimiento especializado para trabajar y producir este nuevo modelo de objetos, ¿no? Creo que, no sé si ustedes recuerdan MySpace y estas primeras redes sociales así muy primitivas que te permitían hacer una especie de microblogging, que es lo que ahora hacemos con Twitter, ¿no? Hay muchas plataformas de autopublicación como WordPress, etcétera, ¿no? Es decir, estamos cambiando las formas de edición, en algunos casos simplificadas y perdiendo el trabajo editorial real detrás, como el microblogueo o el blogueo personal,
pero también se están redefiniendo muchas formas de enfrentarse a lo que es por ejemplo, el ejemplo de aquí, una monografía. Muchísimas editoriales tienen el libro impreso, pero también el formato electrónico. Acaba de haber, no sé si la semana pasada, creo que sí, la semana pasada, un problema grave con un escritora que no quería distribuir los PDFs de sus obras, ¿no? Es decir, es una práctica cada vez más común el hacer un cambio de un objeto o el tener la doble alternativa de tener el objeto digital y el objeto material, y no por eso uno es mejor que otro, más bien sirven propósitos distintos y responden a distintas necesidades. ¿Quién va a leer un PDF? Pues es quienes no fuimos a comprar el libro, quienes no conocemos al autor y queremos empezar a ver de qué va, quienes no tienen una librería cerca, etc., ¿no? Y esto no quiere decir que los cambios, que el PDF sea malo, es distinto, pero preserva lo esencial, que son los contenidos. En nuestra profesión yo sé que es muy difícil sacrificar la materialidad y algunas cosas muy puntuales del libro o del objeto material por darle mayor relevancia o mayor importancia únicamente a los contenidos. Sin embargo, los contenidos al final son la razón por la que nos acercamos a los objetos y eventualmente hay que tomar una decisión, contenido contra forma, ¿no? El término remediación es, bueno, dependiendo desde qué punto de vista se vea, o es muy viejo o es muy nuevo, tiene 20 años. Lo acuñan Walter y Gosling en un libro que se llama Remediación, igual. Y una de las preocupaciones principales de estos dos autores es lo que ellos llaman transparencia y opacidad. ¿Cuáles son las capacidades que tienen los medios para desaparecer y por lo tanto cómo se va a representar la realidad material en estos objetos o en estos dispositivos que están presentando, que están mostrando los objetos remediados? La tecnología cambia muy rápido, avanza muy, muy rápido. El cambio del papiro a la imprenta son de cientos de años. El cambio del perfeccionamiento del proceso de la imprenta hasta lo que tenemos imprentas digitales en este momento también estamos hablando de cientos de años. Sin embargo, el paso de la obsolescencia de VHS tardó 10 años, 20 años. El disco, el CD o el CD-ROM, peor, que vivieron por no más de 10 años. Y ahora mismo estamos hablando de que los USBs cada vez se usan menos, también están en proceso de desaparición. Hay muchas computadoras nuevas que ya no traen entrada de USB, simplemente. Ahora todo es la nube. Entonces, acelerar de los procesos de preservación o de objetos que puedan conservar los objetos que han sido remediados digitalmente, tiene que tomar en cuenta también cuánto tiempo puede predecir que va a durar, ¿no? Tienen una caducidad. Es mucho más fácil que salga un programa o un lenguaje nuevo para hacer páginas web y esto haga que todo lo demás anterior se vuelva obsoleto, a que el libro deje de ser impreso y cambie en su materialidad. Es mucho más fácil que el libro permanezca en su forma estable como hasta ahora, a que simplemente Flash, que Flash de Adobe era wow, cada cosa que te enseñas con Flash ahora ya no funciona, está roto, tienes que instalar cosas extra, etc., ¿no? Duró también 5 o 6 años en que esto era el non plus ultra, ¿no? Entonces, al hablar de objetos digitales, sí tenemos que ser claros y ser conscientes de que el objeto digital puede desaparecer
mucho más rápido que un objeto material, pero también que el medio con el que en el que está representado puede desaparecer o puede cambiar. Las computadoras duran un promedio de 7 años. Una página web puede estar eternamente, pero si no se le da mantenimiento, se rompe, se desgasta, etcétera, ¿no? Hay que enfrentar otras nuevas conflictos con los objetos digitales. Y en el caso de la opacidad de estas dos características de Volter, es, bueno, la opacidad es la capacidad de desviar la atención hacia el mismo medio. Empezamos y tenemos que estar reflexionando ya más, es decir, el objeto remediado pasa a un segundo plano, porque nos preocupamos por el objeto, por el dispositivo por el cual se va a compartir este objeto remediado. Entonces, es un poco un ciclo continuamente. Ya remediaste el objeto, ya tienes un objeto digital o una versión digital de ese objeto, pero ahora tienes que asegurarte que el dispositivo o el medio en el cual lo vas a representar también sea estable, que sea permanente. Entonces empiezas a hacer una reflexión en dos niveles. En el objeto que remediaste, qué perdió, qué ganó o qué va a ganar cuando lo trabajes, pero también en el medio en el que lo estás representando y el medio en el que lo estás haciendo disponible, porque esto puede cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer PDFs, vamos a hacer EPUBs. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene que utilicemos este tipo de representaciones? Entonces se vuelve un ciclo de no parar, estar reflexionando tanto en el objeto y sus pérdidas y sus ganancias, como en el medio y la forma en la que va a ser procesado y distribuido eventualmente, ¿no? Creo que todo esto se entiende mejor si hablamos de algunos ejemplos de objetos remediados. Hay distintas formas de representar. Generalmente cuando hablamos de objetos digitales estamos pensando en Internet. No todo es Internet, pero sí todo es un ordenador o una computadora. Sin eso no podemos tener acceso a muchos de los objetos que estamos trabajando. Pero también una autora, no puedo pronunciarlo porque es en francés, así que lo siento, está el nombre en la parte baja, justo menciona esto, ¿no? Que el sistema, estos cambios de escritura, de caracteres a números, no es muy distinto, ella no considera que sea muy distinto del cambio que hubo pasando del manuscrito al impreso. Es decir, son cambios necesarios y son cambios que van por los que va a pasar el texto. Aquí sí estamos hablando de texto en letras, no vamos a hablar de representaciones textuales. Y bueno, estos cambios van a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas como en todo, ¿no? Cuando se pasó de manuscrito al impreso, pues la ventaja evidente es la reproducción. Puedes tener muchas más copias del mismo manuscrito. ¿Cuántos monjes puedes contratar para que estén copiando y escribiendo? Mientras que en una imprenta mecánica pues puedes sacar tantas copias como tinta y papel tengas. Esto mismo pasa cuando hacemos una remediación digital. Simplemente si yo hago una fotografía de un documento y esa fotografía lo convierto en PDF, ese PDF le puedo mandar un PDF a cada persona del planeta, pero entonces la noción del original es la que se pierde. Todos tendremos el contenido, todos tendremos acceso al PDF y al objeto remediado, pero perdemos el sentido de original en cuanto al objeto digital. Uno de los proyectos pioneros en remediación de textos es el proyecto Gutenberg. Su remediación original era una remediación súper sencilla que era texto plano, transcribir los libros. ¿Cuál era la intención de este proyecto originalmente? Conservarlos y distribuirlos. Que la literatura universal, los libros se mantuvieran, se pudieran consultar. Se perdía absolutamente todo. Es decir, se perdía el formato, se perdían las ilustraciones, tenías
caracteres y caracteres y caracteres, contándote la historia, en este caso de Emily Bronte, escrita por Emily Bronte, ¿no? Este proyecto, aunque es muy, bueno, muy viejo, se mantiene y sigue, y ahora, por ejemplo, lo que han logrado hacer es tener distintas salidas del mismo objeto. Es decir, puedes leer el texto en HTML, puedes tenerlo en EPUB, puedes tenerlo en Kindle, puedes tenerlo en texto plano, etcétera, ¿no? Puedes descargarlo y leerlo en tu TXT o en tu blog de notas o en un Word, etcétera. Este proyecto es un ejemplo de remediación que le da prioridad al contenido, sin preocuparse por la forma. No importa si tiene ilustraciones, las ilustraciones son irrelevantes. Lo relevante para este proyecto en particular es que no se pierda la novela, que no se pierda el contenido de la novela. Se pueda leer incluso en texto plano, que es el formato más sencillo. Y bueno, ya si la edición de París tenía imágenes, bueno, pues se van a perder. Si tenía una, no sé, algún detalle distintivo, pues también se va a perder. Lo relevante acá es mantener y preservar los contenidos y también distribuirlos de una manera sencilla y de manera un poco democrática. Quien pueda tener acceso a una computadora y a internet pueda tener acceso a este libro y a muchísimos más que tienen en esa colección. Este proyecto en particular no se preocupa de cuidar de cuidados editoriales, se preocupa de contenidos textuales, de mantener los objetos en su forma, en su esencia más básica, que es contenido, el texto, nada más. Bueno, dentro de las humanidades digitales normalmente nosotros hablamos de un objeto pionero. Este ejemplo que les pongo aquí, que son los cuentos de Canterbury, es uno de los objetos pioneros en remediación digital. Está en la biblioteca de la British. Entonces podemos hacer, este es un objeto, un ejemplo de remediación relativamente simple, es decir, es una digitalización en imágenes. Podemos entrar y ver las imágenes del manuscrito, tener acceso a ellas, leerlo en línea completo, ver el formato del manuscrito en particular y revisarlo. No hay más. Es decir, no hay un trabajo detrás, no hay un XML, no hay un etiquetado. Siguen una catalogación básica, que es la catalogación de la British Library para describir el objeto, y te presentan el manuscrito en una versión digital. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues difícilmente una persona de a pie va a ir a la British Library a pedir el manuscrito que te lo dejen leer. En esta forma tan sencilla, tan primitiva, digamos, de remediación, pues tienes acceso a contenidos que de otra forma no tendrías acceso. Este proyecto, esta es la versión en línea, pero se sacó una versión en CD-ROM en su momento y se tienen todavía almacenadas las imágenes en servidor propio. Entonces tienes un parecido a lo que pasó con la Hemeroteca Nacional de México, Digital de México. Tienes distintas formas de remediación. La primera fue fotografiar el objeto y tener dos salidas. La primera salida fue un CD-ROM. Cuando los CD-ROMs dejaron de ser funcionales, se hizo una versión para ser consultada en línea y aquí está. El proyecto tiene una breve descripción orientado específicamente a la conservación del manuscrito y a la preservación del objeto material. Es decir, el objeto digital, el objeto remediado es una consecuencia para garantizar acceso a los contenidos del manuscrito, pero no es la prioridad para este proyecto. La prioridad es el material, ¿no? Este es otro formato o otro ejemplo que es Beowulf electrónico, también otro documento antiguo medieval inglés. Y aquí
el formato de remediación que hicieron es un formato comparativo, es decir, ellos digitalizaron todas las distintas versiones que encontraron del libro y lo presentan, bueno, lo presentaban porque esto ya no existe, esto está en Internet Archive nada más, ya no está funcional el sitio web. Te permiten hacer una lectura comparada de todas las versiones que tienen del texto para poder hacer es una lectura, una remediación con intereses más filológicos que solo de consumo, como en el caso de los cuentos de Canterbury. Esta es un proyecto digital o de digitalización de remediación textual con filólogos detrás, ¿no? Están haciendo toda la historia del documento, la historia del texto y están presentando de esta forma aparentemente sencilla o simple, que es imágenes textuales, imágenes de los fragmentos de texto que pues, el lector podía leer comparativamente. Este es un ejemplo nacional. El Códice Mendoza, creo que todos, bueno, no sé si todos lo conocen, pero si no lo conocen es un proyecto muy interesante. Aquí la remediación también es una remediación a objeto digital en imagen, y lo que hicieron es una capa por encima que te permite leer el texto pasando el cursor por encima, de tal forma que ya no tienes que estar descifrando ni haciendo paleografía del objeto, sino que puedes leer en distintos, creo que está en 3 a 4 idiomas, puedes leer los contenidos de este códice, ¿no? De nuevo aquí la digitalización o los procesos de cómo estamos leyendo son una capa oculta, no tenemos acceso a ellos. Sin embargo, tenemos esta salida que permite interactuar con el códice de una forma mucho más sencilla. Este es un proyecto de divulgación, no es un proyecto, o sea, esta posibilidad de leer en letra legible sin paleografiar, incluso de leer en diferentes idiomas lo que está escrito en este códice, está pensado como un objeto de divulgación, no como un objeto de investigación. Aunque traiga investigación detrás, el objetivo final es divulgación. Es la divulgación de este códice, ¿no? Hay otros tipos de remediación que no pueden ser posibles sin una plataforma o sin una forma de publicación electrónica o digital que se centre en en modelos ya de edición académica, ¿no? Hay muchas herramientas que te permiten hacer este tipo de proyectos en los que tienes ya unos contenidos multimedia. No sé si se están viendo en la página nueva que se está abriendo. Pero bueno, se pueden hacer distintas... Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Esta? ¿La de escalar? ¿La que está cargando lentamente? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Este tipo de publicaciones, por ejemplo, que son de divulgación académica también, que no es de investigación tal cual, solo se pueden hacer en un medio electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos tanto reseñas críticas como multimedia. En algunas de estas reseñas críticas están los videos anidados del congreso en cuestión que se está reseñando en este libro, ¿no? Este tipo de remediación, es decir, sacar el video de su contexto de YouTube y pasarlo a un impreso, a un proyecto digital, a una edición digital, es una remediación, digamos, muy simple y muy básica, porque no estamos realmente cambiando el medio, estamos cambiando el entorno en el que se está publicando este objeto. Y se le está haciendo un añadido, en este caso particular, que son añadir una reseña crítica, añadir un estudio por detrás de estos objetos originales que son videos en YouTube de un congreso, ¿no? Hubo manipulación, se cortaron los videos para poder poner las reseñas aquí, pero entonces son remediaciones que están cambiando la ubicación y el contexto en el que se van a presentar los objetos digitales, nacidos digitales, y que no se podría llevar a cabo de otra forma
porque en un libro impreso de este tipo no puedes tener el video, las imágenes, pero no el video, ¿no? La posibilidad que brinda un objeto, un trabajo en digital y sobre todo en red es la apertura a hipermedias y a hipervínculos de la, bueno, etcétera, ¿no? Ay, volví a abrir lo mismo, perdón. ¿Qué hay detrás de este libro que les enseñé? Esto, que es el XML del libro, aquí está, es decir, esto se puede exportar, se puede leer de otra forma, se puede leer en otro dispositivo solamente pasando esto. Porque la plataforma que les enseño es una plataforma cerrada. No es una plataforma de la que se publica per se, a menos que así lo decidas. Pero al compartir este XML, todos ustedes pueden tener acceso a los contenidos del libro completo, incluso a los videos del libro, de los que el libro se basa, ¿no? Y bueno, el último, creo que es el último ejemplo de remediación, porque ya hablé mucho. Este es un ejemplo que estamos trabajando en este momento, que es un texto, ¿no? Impreso, después les enseñamos los manuscritos, que está sufriendo una remediación principal, fue pasarlo del impreso a imágenes, digitalizarlo en imágenes. Una segunda etapa es su transcripción. Esto pensamos que es texto plano, ¿no? Aunque no lo es, ¿no? Este proceso todavía no acaba, es decir, aún falta añadir 2 o 3 capas más, que será un XML con TEI, y después eventualmente una visualización del objeto en web. Es decir, lo que es para crear un objeto digital complejo en donde tengas posibilidad de consultar las imágenes, las transcripciones y el aparato crítico en otra capa, formando parte de un objeto que de otra forma no se podría visualizar. Es decir, existen ediciones críticas a las que estamos acostumbrados, pero que no permiten esta flexibilidad. Y es ahí donde voy a las conclusiones, ¿no? Si se pierde o se cambia la materialidad, se le añade a las nuevas materialidades, se le tiene que añadir un dispositivo, un intermediario que te permita leer, tener acceso a los contenidos y a sus nuevas formas. No podemos hablar de una fijación única, sino de distintas fijaciones. El PDF puede ser un PDF fijo, puede ser inamovible, puede ser no editable, pero también una página web puede ser ineditable si no tienes el control o el conocimiento para hacerla editada. Uno de los problemas que no se han resuelto y que es un poco como dar vueltas en círculos es el tema del original. ¿Qué es el original en un objeto digital? ¿Qué es el original? ¿Cuál es el original? ¿Existe o no existe? ¿Es importante o no hablar de originales en digital? Todavía no tengo respuestas, creo que nadie tiene respuestas, entonces seguiremos con este círculo continuamente hasta que podamos ponernos de acuerdo en la importancia de la noción de original en medios electrónicos, en medios digitales, ¿no? Cuando estamos hablando de un objeto digital o de un objeto remediado digitalmente, podemos hablar de multiplicidad de objetos, de multiplicidad de salidas. Podemos también tener los añadidos de hacerlo hipertexto o vincularlo hipertextualmente con otros objetos a los que tenga relación. Estamos hablando o podemos implicar interactividad. Los sitios web son navegables, podemos subrayar, podemos copiar, etc., ¿no? Y entramos un poco también a la palabra esta horrible que a mí no me gusta, la del prosumidor, en donde el lector deja de ser un lector pasivo y se vuelve un productor también de conocimiento o un reproductor de conocimiento al compartir este tipo de objetos. Los objetos digitales son mucho más flexibles, siempre y cuando se tenga el conocimiento para manipularlos.
si no, pues son tan inflexibles como un libro impreso, ¿no? Y es cierto que lamentablemente en las remediaciones se suele dar prioridad al contenido por encima de la forma. Sin embargo, en las formas de salida de un objeto remediado se puede dar testimonio de la forma sin perder el contenido, ¿no? El ejemplo de los cuentos de Canterbury es un ejemplo muy claro en donde la forma era importante, por lo tanto las imágenes son de altísima calidad. Puedes ver incluso las manchas en el papel, entrar y ver los rasgos de la tinta. No, el contenido es importante, allí se le dio mucha importancia a que la forma fuera representada lo más fielmente posible al texto, al manuscrito material, mientras que en otros como el objeto de Beowulf no era el material, era el contenido y las comparaciones entre distintas versiones del mismo texto, o en el texto de Scalar lo que tienes es el formato no importa en lo más mínimo, lo que importa son los contenidos y la multimedialidad en un solo o en un mismo espacio. Bueno, lo voy a dejar aquí y no sé si tienen preguntas o quieren participar de alguna forma. Yo voy a estar llevando la moderación y bueno, les dejo en los twitters por si quieren Twitter de los dos y voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo. No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Si levantan la mano para que los vean. ¿No? ¿Todo muy claro? Hola Miriam, Ok, yo. sí. Sí, Lore. Muchas gracias y muchas gracias por la exposición realmente pues muy ilustrativa sobre esa cuestión de lo que es verdaderamente un paso de un medio a otro. Yo tengo una duda que es al mismo tiempo, digamos, una especie de afirmación de lo que ha sido ese proyecto, el último que mostraste, ¿no? Nuestra experiencia con el libro de Giara. Una de las los grandes problemas de Giara, que tuvimos la oportunidad de tocar también en el seminario que tuvimos el pasado viernes en la facultad sobre la cuestión filológica, es que además lo que tú mencionaste como la cuestión de saber cuál es el original, ¿no? En un trabajo de remediación, es decir, cuál es el nuevo original digital. En el caso de Giara tenemos además un texto que es impreso por una parte y por lo tanto hay una última voluntad del autor, ¿no? Tomando en cuenta la participación de Giara en el proceso de impresión de su obra, pero también el resto está en manuscritos. Entonces, esa idea de, en el momento en el que vamos a establecer los criterios, la fijación de criterios para ya lo que va a ser nuestro texto digital en HTML, tenemos que primero decir, hay criterios que son muy diversos entre el manuscrito y el impreso por cuestiones, digamos, de usos de copistas, disponibilidad de tipos, etcétera, o usos, digamos, propios de la imprenta novohispana. Y entonces eso hace que, digamos, tengamos ya una etapa previa de dificultad de fijación de lo que sería el texto crítico y que después ya se va a repercutir en la cuestión de la remediación digital. Entonces, no sé si haya habido como una reflexión sobre esa doble normatividad que se tiene que imponer en el momento en el que se va a propiciar, digamos, esa remediación. Pues es que llevamos meses también haciendo esa discusión porque si tenemos dos materialidades distintas y ambas se pueden representar o no, porque también tenemos el problema de que nosotros podemos compartir, digamos, las imágenes de nuestro manuscrito para que haya un referente y añadir la capa de XML detrás, añadir las búsquedas, añadir el aparato crítico para hacer un objeto nuevo. Pero es incompleto. El manuscrito no es lo único que existe, está también el objeto material tipo libro y el impreso. Es dar un testimonio, un poco con el ejemplo que les puse de Beowulf, distintas versiones del mismo contenido, más nuestro añadido, que es el análisis crítico y el estudio
que viene detrás, más la transcripción, más la traducción, ¿no? Es decir, el original aquí va a ser el objeto digital complejo, va a ser un original distinto que va a contener las tantas versiones como podamos cosechar del mismo objeto material y todos los pasos que le estamos metiendo para hacer el objeto digital. Entonces, el proyecto resultante será un original acumulativo, digamos, un original por acumulación de contenidos y formatos, ¿no? Esperemos que eso sea lo que produzcamos al final, por supuesto, ¿no? ¿Alguien más quiera? Pablo, sí, tienes tu micrófono apagado nada más. Pues muy interesante, sobre todo la última parte me interesa personalmente a mí. No sé si se contestó bien la pregunta que te hizo Loret, porque creo que se refería más bien también a los criterios que establecieron para reproducir esa edición acumulativa, ¿no? O no sé, me dio la impresión esa. Es decir, mi preocupación es por lo siguiente, porque una de las preocupaciones que tengo es un poco lo que decías, de que la remediación tiene un valor de preservación. Sin embargo, es un valor de preservación limitado en el sentido de que no puedes recuperar todo, sobre todo la historia de ese objeto original. Por mucho que tú reproduzcas los cuentos de Canterbury, o por mucho que tú quieras dar ese manuscrito, editar ese manuscrito de Guiara, el hecho de que la prioridad esté más en los contenidos, en general, en la remediación, hacen que omitas la historia, la historia del propio material de la edición del libro. Es decir, omites cuestiones como los pies de imprenta, los editores, las editoriales, todo eso crea un objeto nuevo, pero que también mi preocupación es hasta dónde esa búsqueda de la remediación eh, no es completa, no tenemos el cuadro entero, ni podemos confiar en ella el sentido original de lo que es la preservación. No sé si me explico. Creo que, no sé, hay varias aristas que tiene. Tiene Sí. una parte muy versátil, muy buena, pero creo que por otro lado, si no estamos conscientes de esas limitaciones, pues podemos cometer hasta transgredir. Por ejemplo, el proyecto de Gutenberg, pues es todo para mí es un atentado en cierto sentido. Sí, es cierto, y bueno, lo mencioné y es uno de los temas preocupantes de cualquier digitalización, cualquier cambio de medio, porque, pues, lo dice Chartier, pues pierdes la ubicación, pierdes mucha parte de la historia o del contexto de los objetos materiales. Sin embargo, creo que por lo menos en este proyecto en particular estamos conscientes de esa pérdida que estamos asumiendo, pero también estamos buscando la forma de dar testimonio del mismo. No vamos a poder replicarlo, quizás si tenemos los permisos, mostrar algunas imágenes digitalizadas, ojalá todo, pero eso tenemos que negociarlo con las otras bibliotecas, podamos mostrar todas las imágenes digitalizadas y dar un testimonio, digamos, del libro en su contexto. Por eso este objeto en particular es un estudio crítico. Es decir, no va a ser solo tener como el Canterbury, el Otis Library, todas las imágenes para que la gente entre a verlas, sino Loret y bueno, tú también, están haciendo su investigación con respecto al tema, es para dar ese testimonio y añadir ese estudio crítico que pueda dar testimonio del original material,
¿no? Es lo más que podemos hacer, a menos que nos pongamos a clonar manuscritos y a repartirlos difícilmente, pero creo que sí podemos hacer esta labor de incorporar la historia del libro, los procesos que llevó, por ejemplo, en este particular de Giara, ¿no? Tenemos el manuscrito hay manuscritos en distintos lados, hay un impreso que no está completo, etcétera, ¿no? Es decir, se puede dar testimonio de ese proceso que llevó el texto hasta lo que tenemos ahora, que es una forma nueva de representar. Sí, Loret. Sí, que creo que ahí la fortaleza justo de un proyecto digital, ¿no? Porque, y creo que finalmente es la fortaleza de un proyecto digital para todo lo que tiene que ver con la bibliografía, que es una de las disciplinas tal vez más lábil en el sentido de que uno hace una bibliografía la más exhaustiva posible, nunca está a salvo de que se encuentre en una biblioteca perdida personal o de algún fondo nunca explorado otro testimonio que uno no había registrado en su bibliografía. En ese sentido, la versatilidad y, digamos, las posibilidades de enmienda inmediata de una edición digital, sobre todo pensando un poco en esa parte de los hipervínculos que queremos meter en esa edición, ¿no? de Giara, vinculado con Beristain y vinculado con las existencias en catálogo de las obras que se puedan rastrear, pues justamente es un poco esa parte. Y me parece que lo dijiste muy bien, Miriam, o sea, esa idea de utilizar también de los hipervínculos, ¿no? Esa parte hipertextual para dar cuenta de la materialidad y no solo ofrecer, digamos, el original con una propuesta de edición con una propuesta de traducción, que esa es también la otra parte, ¿no? El texto está en latín, dejó de utilizarse durante mucho tiempo justo por el código lingüístico en el que estaba y cuando finalmente se rescató gracias a la versión en castellano, ¿no? Entonces, todo esto haría de una edición en papel completamente, por un lado, digamos, difícil de manejar, sobre todo la parte de todos los añadidos, además de incosteable, pero también la parte que mencionaste del TEI para propiciar, ¿no? La rastreabilidad de elementos que si no con... Creo que se congeló. Sí. ¿Se cortó? Uh-huh. Sí, voy a... Bueno, en lo que regresa Loret, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o colaboración, participación, queja? Sí, Pablo, el otro Pablo. Gracias, Miriam. Y quizás un poco para ahondar en lo que acaba de decir el doctor Pablo Mora y lo que estaba diciendo Loret. Yo creo que quizás valdría la pena alejarse un poco y tratar de tomar la imagen más amplia. Y desde un sentido histórico tener en cuenta que la aparición de la tecnología digital o la irrupción de la tecnología digital en el mundo del impreso y en la vulgarización, ¿cómo se llama? En el cotidiano de la lectura y de los libros, tiene muchos símiles de la aparición de la imprenta, ¿no? La influencia de lo digital en la sociedad actual rendía inmediatamente, tiene un paralelo muy marcante con la invención de la imprenta y la llegada de la imprenta en la vida cotidiana. Se puede incluso comparar a la definición de un cambio civilizatorio en el sentido que Norbert Elias lo plantea, ¿no? La aparición de una serie de prácticas y de reglas organizadas que determinan la manera en la que se manifiesta la presencia de la expresión cultural en toda una jerarquía. Y esto trae una serie de planteamientos, por ejemplo, ¿qué es lo original? Con lo que cierras muy bien tu presentación. Porque se están rompiendo una serie, quizás
al principio, sin darnos cuenta, se están rompiendo una serie de reglas y de, ¿cómo se llaman? De expectativas, y que poco a poco tratamos de resolver. Por ejemplo, el asunto este del original es muy sintomático que en la tecnología sobre el impreso y sobre la lectura se reutiliza muchísimo del lenguaje, ¿no? ¿Por qué se llama una página web? ¿Por qué se le llama remediar con todo lo que tiene de poético y de tecnológico? En fin, se empiezan a utilizar o se reutilizan términos que normalmente pertenecen a un campo como el editorial. Y eso me recuerda a los primeros impresos, ¿no? Que trataban de remedar los manuscritos, de hecho, ¿no? Entonces todavía no tenemos o todavía no hemos alcanzado ese objeto plenamente distinto al libro físico en el libro tecnológico, ¿no? Incluso lo seguimos llamando ebook o lo seguimos llamando libro digital. Entonces, el asunto del original creo que es muy importante y es muy sintomático de de la construcción de lo que un autor canadiense que se llama Milad Duey llama la gran conversión digital, ¿no? Que llega a principios del siglo XXI, bueno, que llega ya desde antes del siglo XXI, pero que tiene su gran explosión, sobre todo con Internet, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, no solamente las ventajas tecnológicas, sino también desventajas sociales. Durante mucho tiempo la discusión sobre lo digital estuvo manipulada o monopolizada por los juristas, ¿no? Y por las personas que tienen un conocimiento profundo tecnológico. Y es mucho más reciente que los humanistas y los científicos sociales empiezan a intervenir en la discusión sobre lo digital. Y esto tiene consecuencias muy grandes, por ejemplo, en la difusión de artículos científicos, que está tan limitada si no es por medio de pago o por medio de instituciones que lo pueden pagar, ¿no? Entonces, simplemente este comentario, y agradecerte tu intervención, que estuvo muy, muy, muy interesante. Y por último, la autora francesa que citabas, la pronunciación es Delis. Muchas gracias, Miriam. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Okay. Bueno, pues entonces, perdón, sí, Tessiu. Hola Miriam, hoy me gustó mucho tu presentación, gracias. Hay algo que coincido mucho en enfatizar que haces, es que los documentos antiguos inevitablemente en algún momento se van a dejar de poder tener acceso a ellos. Digamos, ese es un punto importante que tiene que ver con la digitalización. Y lo comento porque en el área que yo he podido trabajar, que viene siendo libros indígenas o códices prehispánicos, todavía hace 10 años recuerdo muy bien que el acceso a ellos era en las bibliotecas especializadas con facsímiles y de hecho era difícil incluso que en las bibliotecas especializadas te prestaran los facsímiles porque son de alto costo, no los prestaban tan fácilmente y uno tenía que estar buscando por todos lados y hacer su propia digitalización casera para empezar a tener su propia contenido, biblioteca particular de códices. Y ahora, en los últimos años que han habido estos proyectos de digitalización de documentos como los códices prehispánicos, ha habido un cambio muy, muy fuerte en el acceso a este tipo de contenidos y creo que abre una forma diferente de hacer investigación. Es algo que, por ejemplo, alumnos que ahora empiezan esta área tienen un panorama bien, bien diferente incluso que el que teníamos hace muy poco. Creo que sí cambia muchísimo el área de
estos productos de humanidades digitales. Por ejemplo, el códice Mendoza que mostraste, me gusta la forma que tiene poner el mouse y se va poniendo la transcripción automáticamente, ¿no? De ahí de entrada te permite una labor que solamente un paleógrafo podría haber desarrollado con detalle. Y el producto va a depender de hasta dónde quiere uno llevarlo, digamos, como investigador. Por ejemplo, si no solamente la transcripción, sino además le agregas traducciones o el análisis de los jeroglíficos, o como estaba comentando, vínculos con otras obras, mencionaba Loret Beristain, esos vínculos, pero por ejemplo en códices también se puede hacer como conectar códices de secciones de un códice con otro códice. Digamos, hay un potencial muy fuerte que realmente ahí está abierta esa posibilidad. O sea, sí es cierto que hay cosas que se limitan en la parte de la digitalización respecto al original físico, pero también hay un área de potencial, no podría tener uno material, por ejemplo, esas vinculaciones entre comparativas, más aún si son documentos que están en distintas partes. Entonces me parece que tiene mucho potencial esta área y pues me sirvió mucho tu exposición para tener un panorama más preciso técnicamente, ¿no? Gracias, Miriam. No, gracias. Pues es que es así, también tendríamos, y es una cosa que se estudia, ¿no? Los cambios en los procesos de lectura y de apropiación de los objetos por este tipo de medios electrónicos, ¿no? No estás tocando el papel. Eso inevitablemente tiene un proceso cognitivo distinto para asociar y concientizar, digamos, los contenidos, que por medio de una pantalla son efectos diferentes, pero bueno, también seguimos en eso, ¿no? En estudiar incluso cómo se consume un objeto digital y qué diferencia hay de consumir el mismo objeto en impreso o en material que en digital. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les recordamos que esta sesión se grabó, entonces va a estar disponible en la página del PPD en un par de horas. Y los invitamos a la siguiente sesión, que va a ser en octubre, el 12 de octubre, igual a las 11 de la mañana, también por este medio. Va a presentar Jonathan Girón, el tema de nuevas formas de publicación académica en las humanidades, que es un tema muy, muy vinculado con este tipo de contenidos y objetos digitales. A su debido tiempo, una semana más o menos antes de la charla, se les hará llegar el link de la presentación. Y bueno, estamos en contacto, aunque sea a distancia, por el momento. Muchas gracias a todos por conectarse. Isabel, Jonathan, si muchas no gracias. Más. Okay. Yo solo quería decir lo del recordatorio, pero ya lo hiciste. Muchas gracias a todos. Bueno. Gracias a todos. Bye. Bye. Bye.